Esto es Relatos del Sueño, donde cada palabra es un puente hacia lo mágico. Bienvenido, viajero del tiempo y del sueño. Esta será una experiencia diferente. No es solo una historia. Es un portal suave y lento hacia otro mundo, hacia otro tiempo. Hoy viajarás conmigo a través de la imaginación y el alma, hacia la última noche tranquila de una ciudad que aún no lo sabe. Aún no ha sentido cómo el cielo puede romperse. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal, a compartir esta historia con alguien que necesite descansar y a comentar si soñaste con lo que vas a vivir aquí, porque esto no es solo para dormir, es para entrar en un sueño que puede continuar mucho después de que tus ojos se cierren. Déjame saber en los comentarios tu ciudad y la hora local. Siempre es emocionante conectar con personas de todos lados. Ahora, comenzamos. Respira profundo. Escucha el susurro de los árboles, el canto distante de las cigarras. Imagina el calor suave del verano en tu piel, el roce de una tela de lino, el perfume de un incienso recién encendido. Estás en Hiroshima. Es el año 1945 y aún todo es normal. Los días de agosto siempre eran cálidos en Hiroshima. El aire llevaba el aroma del río y de los jardines que florecían cerca de los templos. Eras un joven estudiante, tu nombre era Kaito, y esa noche aún eras solo eso. Un muchacho con sueños pequeños y dulces, con cuadernos llenos de kanjis y una bicicleta que chirriaba al girar la rueda trasera. Caminabas por una calle de tierra, con sandalias de madera, dejando atrás una escuela que olía a tiza y a papel nuevo. El sol bajaba lento, y el cielo se teñía de un naranja pálido. Los cerezos, aunque fuera de estación, aún guardaban la memoria del último Hanami, el festival de flores que tanto disfrutabas con tu hermana pequeña. Esa tarde todo parecía tranquilo. Las mujeres doblaban ropa en los balcones. Un gato dormía sobre el muro de piedra caliente. ¿Y tú? Pensabas en Midori. Midori era tu vecina, compañera de clase, y dueña de una risa que parecía viento entre hojas. Hoy la habías visto junto al templo, haciendo una oración silenciosa. No te atreviste a saludarla, pero sabías que mañana, quizá, sí lo harías. El reloj del barrio sonó en la distancia. 7 campanadas. Volviste a casa con una bolsita de arroz envuelto en bambú que te regaló el dueño de la tienda. Estudia bien, te dijo, como cada noche. Y tú, como cada noche, dijiste gracias, con una reverencia tímida. La luz dorada se desvanecía y las sombras crecían suaves, estirándose sobre los tejados. Hiroshima susurraba, viva y calmada, como si pudiera latir. La noche caía despacio sobre Hiroshima, como una sábana tibia extendiéndose desde el horizonte. Las luces de papel comenzaban a encenderse, una a una, balanceándose suavemente en las entradas de las casas, como luciérnagas dormidas. El murmullo de la ciudad se volvía más tenue, más íntimo, como si todos los sonidos quisieran hacerse pequeños para no interrumpir el silencio. Kaito caminaba por el pasillo de madera de su hogar, donde cada tablón tenía su propio susurro bajo sus pies. Su madre estaba en la cocina, pelando rábanos en un cuenco de cerámica blanca. Su hermana pequeña, Yui, estaba sentada junto a la ventana, intentando atrapar la última luz del día para terminar un dibujo. Una rama de cerezo y una luna sonriente. ¿Papá vuelve hoy?, preguntó Yui sin levantar la mirada del papel. Kaito miró a su madre. Ella asintió con una pequeña sonrisa, pero en sus ojos vivía un brillo opaco, de espera larga. Dijo que antes de medianoche, respondió Kaito, acariciando el cabello de su hermana. Te leerá un cuento, como prometió. Fuera, en el jardín, los cerezos que el abuelo había plantado aún mantenían su silueta majestuosa, aunque ya no llevaran flores. Kaito salió descalzo al porche, con el cuaderno de kanjis en la mano. Se sentó entre los pilares de madera, mirando las ramas recortadas contra el cielo. El aroma del jazmín flotaba en el aire. La noche no era aún del todo noche, pero ya no era día. Un vecino pasó,
saludando con un gesto breve y amable. Alguien encendió una radio en la distancia, y una canción tradicional flotó en el viento, acariciando suavemente los oídos de quienes aún estaban despiertos. Kaito no estudiaba, solo dejaba que el aire lo envolviera. Pensaba en sus sueños, ser maestro, recorrer el país, aprender poesía de los monjes del norte. Pensaba también en Midori, en su cabello oscuro como tinta, en su cuaderno de bocetos, en su timidez. Y sin embargo, algo muy lejano, algo apenas perceptible, le rozó el corazón. Una brisa extraña, una pausa en el aire. Los cerezos, por un instante, parecieron mirar al cielo, pero luego todo volvió a ser calma. Kaito suspiró, se recostó bajo el tejado y dejó que las sombras lo abrazaran. En la habitación de Kaito, el tatami crujía apenas cuando se sentaba frente a la mesita baja. Una lámpara de aceite derramaba una luz dorada y temblorosa sobre el papel, y sobre su rostro, donde las pestañas proyectaban sombras finas como hilos de seda. El cuaderno de kanji estaba abierto. Las columnas de caracteres escritos a pincel hablaban de disciplina, de días repetidos, de esa antigua búsqueda de perfección que todo estudiante japonés conocía. Kaito había escrito ya más de 20 veces el carácter para paz, como parte de su tarea de verano. Pero esa noche, al volver a escribirlo, sintió algo extraño, como si el trazo no lo obedeciera del todo, como si la tinta supiera algo que él aún no podía entender. Detuvo la mano. Desde fuera llegaba el sonido del viento moviendo las hojas del jardín. Su madre recogía la cocina con pasos suaves, casi flotantes. Yui dormía ya, abrazada a su conejito de trapo, respirando con la dulzura de los que aún sueñan con bosques de colores y pasteles flotantes. Kaito mojó de nuevo el pincel, lo apoyó con cuidado en la hoja y dibujó el carácter para tiempo. Shi. Pensó, sin saber por qué, en cómo el tiempo parecía más denso esa noche, más pesado, como si cada minuto escondiera algo, o se resistiera a seguir su curso. Miró el cuaderno, miró sus dedos manchados de tinta negra, y luego se quedó muy quieto. En la repisa, el reloj marcaba las 17. El sonido del segundero se mezclaba con el de un grillo solitario cantando desde el jardín. Kaito cerró los ojos un momento, y en ese instante escuchó una voz suave, no en la casa, no en la calle, adentro, muy adentro, como un recuerdo que aún no había sucedido. Aprovecha esta noche, ¿eh? Pero al abrir los ojos, la voz se había ido y solo quedaba el cuaderno. El reloj marcaba las 10:30 cuando Kaito decidió bajar a la cocina. Sus piernas aún llevaban la pereza del estudio, pero su mente ya comenzaba a flotar en ese estado brumoso, intermedio, ese en el que los pensamientos se convierten en imágenes y las imágenes en sueños. La cocina estaba en penumbra, pero una vela encendida en la repisa ofrecía un calor suave. Su madre hervía agua en una tetera de hierro, con movimientos pausados, casi ceremoniales. Al verlo, le sonrió sin palabras, y con ese gesto que solo las madres conocen, le señaló que se sentara. Kaito se acomodó en el suelo de tatami. Su espalda descansó contra el marco de la puerta, y sus ojos, aún pesados, seguían el vapor que ascendía como una pequeña danza en el aire. Su madre vertió el agua en el cuenco de cerámica. Luego añadió el polvo verde brillante del matcha. El aroma se extendió lentamente. Una fragancia profunda, terrosa, con un dejo de dulzura que parecía abrazar desde dentro. ¿No puedes dormir?, preguntó ella en voz baja. Solo quería un poco de té, respondió él, y luego, tras una pausa, hoy fue un día raro. Ella asintió, mirando el té girar en el cuenco. El verano a veces deja sueños atrapados en el aire. Kaito tomó el cuenco entre sus manos. Estaba caliente, pero no quemaba. Al acercarlo a los labios, el aroma lo envolvió como un recuerdo de infancia. Las tardes en el campo, las risas de Yui corriendo bajo la lluvia, el sonido del tren en la distancia.
y su padre contándole historias de dioses que dormían en los volcanes. Bebió en silencio. El sabor era amargo al principio, pero luego una calma dulce se extendió desde la lengua hasta el pecho. El té hablaba, sin palabras. Decía cosas que uno no podía entender con la mente despierta. La vela tembló un poco. Fuera, el viento cambió de dirección. La noche pareció inclinarse, apenas, como si se preparara para algo. ¿Mañana irás al templo?, preguntó su madre. Sí, respondió él. Midori dijo que iba a dibujar allí. Ella sonrió, bajando la mirada. Entonces que tus palabras sean suaves. ¿Por qué? Porque lo que se dice en la última noche queda escrito para siempre. Kaito la miró, pero ella ya se había levantado y apagaba la vela con un suspiro. Y él se quedó allí, terminando su té, mientras el aroma aún danzaba a su alrededor, como un susurro de algo que se despedía lentamente. Las 11:15 marcaban ya los relojes de Hiroshima, y la ciudad comenzaba a entregarse, lentamente, al sopor de la noche profunda. Kaito, sin embargo, no dormía aún. El cuenco de té ya vacío reposaba sobre la mesa baja, y una curiosa inquietud lo empujaba a salir. Solo unos minutos. A caminar bajo el cielo estrellado, donde el aire era más fresco y los pensamientos podían estirarse como las ramas de los pinos. Cruzó la puerta de papel de arroz sin hacer ruido. Llevaba una linterna pequeña, pero no la encendió. La luna era suficiente. Era una luna redonda, blanca, silenciosa, y él caminaba, como en un sueño lúcido, hacia el templo del barrio, ese que había conocido desde niño. El sendero de piedra crujía bajo sus pasos. Las farolas de aceite, algunas aún encendidas, dibujaban sombras largas de bambú y setos. Los grillos lo acompañaban con su canción nocturna, y un perro a lo lejos ladraba sin insistencia, como si también quisiera compartir un pensamiento antes de dormirse. El templo se alzaba tranquilo sobre la colina. Era una construcción modesta, pero llena de memoria. Madera antigua, columnas robustas, tejados oscuros que parecían alas extendidas, y en el centro del complejo colgaba la campana, una gran estructura de bronce, decorada con relieves de olas, dragones y nubes infinitas. Kaito se acercó y se sentó sobre el escalón del santuario. A esa hora no había nadie, solo él, y el susurro del viento rozando las linternas colgantes. La campana se balanceaba apenas, como si respirara. En el suelo, frente a él, alguien había dejado una hoja de papel doblada con cuidado. La abrió con curiosidad. Un dibujo, un cerezo en flor, y dos figuras de espaldas sentadas bajo él, y una pequeña firma en la esquina inferior, Midori. Kaito sonrió. Ella había estado allí, tal vez horas antes. Tal vez volvería mañana. Tal vez él le hablaría por fin. Miró la campana, cerró los ojos, y por un momento deseó que el tiempo pudiera detenerse justo ahí, que la noche durara un poco más, que el momento no se deshiciera. Kaito descendía del templo lentamente, con el dibujo de Midori cuidadosamente doblado en su bolsillo, como si llevara un pedacito de futuro, o de un sueño que aún no se atrevía a tener despierto. Las calles estaban casi vacías, el mundo dormía, pero al doblar una esquina lo vio. Sentado junto al canal estrecho, sobre una banca de madera baja, el viejo señor Tanaka. Era un vecino de rostro arrugado y mirada amable, con manos que siempre olían a madera y barniz, porque aún construía juguetes con sus propias herramientas, incluso con la guerra ya presente en los noticieros y las cartas oficiales. Kaito-kun, dijo el anciano sin sorpresa, como si lo hubiese estado esperando. ¿Vas o vienes del templo? Venía, no podía dormir. Tanaka sonrió. Las mejores conversaciones suceden cuando el mundo se calla. El muchacho se sentó a su lado. Ambos miraron el canal, donde el agua corría mansa, reflejando faroles apagados y ramas que danzaban como manos en el agua. ¿Cree que mañana será como hoy?, preguntó Kaito sin saber por qué. El viejo se frotó la barbilla.
Ningún día es igual, pero algunos cambian más que otros. ¿Usted tiene miedo? Tanaka pensó un momento. No, miedo no, pero sí nostalgia, de lo que aún no hemos perdido. Kaito no comprendió del todo, pero la frase se le quedó grabada, como si sus palabras, suaves como hojas secas, pudieran aferrarse a los recuerdos por venir. El viento sopló un poco más frío. Tanaka sacó una cajita de madera, de esas que usaba para guardar sus figuras de animales tallados. La abrió y le mostró a Kaito un pequeño pájaro de cerezo pulido, con alas extendidas. Para Yui, dijo, dile que cuando sople el viento fuerte, este pájaro puede volar en sueños. Kaito lo tomó con cuidado, agradecido, como quien recibe algo más que un regalo. Ambos se quedaron en silencio, escuchando el agua correr, y por un instante, Hiroshima entera pareció detenerse con ellos. Solo el murmullo de la corriente y el crujido de la noche. Mañana será hermoso, dijo Tanaka al fin, sin volverse a mirarlo. A veces, el cielo guarda sorpresas para quien sabe mirar. El camino de regreso a casa era corto, pero Kaito decidió tomar un desvío, como si sus pies supieran que esa noche necesitaba ser más larga, más llena, más digna de ser recordada para siempre. Siguió el sendero que bordeaba el pequeño río Ota, uno de los brazos que serpenteaban suaves por Hiroshima, como venas de agua viva. La luna seguía en lo alto. Su reflejo dibujaba una línea blanca sobre la corriente. Las piedras redondas del cauce brillaban apenas bajo la superficie, y entre ellas, las carpas rojas se movían como fantasmas color fuego. Kaito se agachó junto al borde. El agua era clara, fría, y sus dedos la tocaron apenas, como si pidiera permiso. Las carpas nadaban despacio, en círculos tranquilos, como si danzaran para él. En muchas culturas le habían enseñado. Las carpas eran símbolo de fuerza, de persistencia contra la corriente, de belleza serena ante la incertidumbre. Se preguntó si las carpas sabían que el mundo podía cambiar en un instante, si podían sentir en el agua lo que los hombres aún no sabían nombrar. Una de ellas se detuvo frente a él. Sus ojos negros, redondos, parecían contener un universo entero. Kaito la observó, hipnotizado, y por un momento fue como si el tiempo se disolviera, como si solo existiera ese instante, el agua, el reflejo, la luna, el pez. Luego, algo crujió entre los arbustos. Kaito se giró y vio a Midori. Ella estaba allí, envuelta en un kimono claro, sorprendida al verlo, pero no incómoda. No podía dormir, dijo ella. Yo tampoco. Midori se sentó junto a él, sin más, y ambos miraron en silencio a las carpas, como si ya supieran que las palabras no eran necesarias. El río seguía su curso, como lo había hecho siempre, como si nada pudiera alterarlo. Kaito y Midori permanecieron juntos a la orilla del río, sin palabras, sin prisa. La noche era tan suave que parecía estar hecha de seda flotante. El aire estaba tibio y el agua corría con su canto discreto, envolviéndolo todo en una melodía sin principio ni fin. Y entonces comenzaron a aparecer. Primero una, luego otra, puntos de luz que titilaban en el aire como si alguien hubiera sacudido el cielo y dejado caer estrellas diminutas sobre la tierra. Luciérnagas. Midori las miró con ojos amplios, como si fueran milagros. Kaito, en silencio, sonrió. ¿Te acuerdas de cuando éramos niños y veníamos a atraparlas con frascos?, susurró ella. Sí, y tú siempre las soltabas antes de tiempo. Porque no nacieron para estar en frascos, respondió ella, riendo con suavidad. Son como promesas, flotando. Ambos se recostaron sobre la hierba. Las luciérnagas bailaban sobre ellos, y por un instante, el cielo parecía estar al alcance de la mano. ¿Qué vas a hacer cuando termine la guerra?, preguntó ella, después de un largo silencio. Kaito giró el rostro hacia ella. Quiero ser maestro, enseñar kanji, poesía, historia. Midori cerró los ojos. A mí me gustaría pintar cosas que nadie ha visto. No paisajes ni flores, sino sueños.
Mundos donde los árboles caminen, donde los ríos canten, donde la tristeza tenga alas y se pueda ir volando. Kaito la escuchó con el corazón. Yo quiero vivir en uno de esos mundos tuyos, dijo. Ella abrió los ojos y lo miró. Una luciérnaga se posó entre ellos, como si los conectara con un hilo de luz. ¿Y si este fuera nuestro último verano?, preguntó ella de pronto. Kaito no respondió de inmediato. El río seguía corriendo. Las carpas nadaban. Las luciérnagas danzaban. Entonces lo recordaríamos para siempre, dijo él al fin, como el verano en que las luciérnagas nos contaron un secreto. El cielo comenzaba a oscurecerse aún más, no porque la noche fuera más negra, sino porque el amanecer se aproximaba, y con él, esa pausa extraña en que todo parece aguantar la respiración. Kaito y Midori regresaron caminando juntos por las calles de piedra, entre faroles apagados y árboles dormidos. Habían hablado poco después de las luciérnagas, como si supieran que ya habían dicho lo más importante. Voy a dibujar algo antes de dormir, dijo ella al llegar frente a su casa. Lo soñé hace semanas, pero no me había atrevido a ponerlo en papel. ¿Puedo verlo algún día?, preguntó él. Midori lo miró con una ternura antigua en los ojos. Quizá, si el mundo sigue aquí, mañana. Y con esa frase, se despidió. Una sonrisa, una reverencia ligera, y desapareció tras la puerta corrediza de madera. Kaito la observó entrar, y luego, en silencio, volvió a su hogar. Y ella, Midori, subió a su habitación, abrió su cuaderno de dibujo, y comenzó a pintar. Los trazos eran rápidos, pero delicados. Las líneas fluían como agua, como si sus dedos no necesitaran pensar. Dibujó un campo de flores que no existía en Hiroshima. Dibujó un cielo que no era azul, sino de colores que aún no tenían nombre. Y en el centro, dos figuras caminando juntas bajo una lluvia de pétalos dorados. Las sombras de la habitación parecían retirarse para dejarle espacio, y cada vez que la punta del pincel tocaba el papel, una parte de su alma quedaba impresa allí. Era su último dibujo, aunque ella no lo sabía, aunque nadie lo sabía. Lo firmó con sus iniciales y escribió una pequeña frase debajo, con la tinta aún fresca. Para el mundo que aún sueña. Luego se acostó sin cambiarse de ropa. La cabeza sobre la almohada, las manos limpias, el corazón lleno, y mientras dormía, una estrella fugaz cruzó el cielo sobre Hiroshima. El reloj marcaba las 11:45 cuando Kaito volvió a casa. La puerta corrediza crujió suavemente al cerrarse, y el interior estaba en penumbra, lleno del aroma que solo las casas habitadas pueden guardar. Tinta seca, arroz hervido, madera cálida, y el suave perfume del incienso que su madre encendía cada noche. La mesa estaba dispuesta, aunque la comida ya comenzaba a enfriarse. Su madre, sentada frente al cuenco de arroz, no dijo nada cuando él entró. Solo levantó la mirada y le sonrió con los ojos cansados. Yui dormía en un rincón, envuelta en su mantita, con el pequeño pájaro de madera aún entre sus manos. Kaito se sentó frente a su madre. El silencio entre ellos no era incómodo. Era ese tipo de silencio lleno, que lo dice todo sin pronunciar nada. Comenzaron a comer despacio, con los palillos moviéndose en una danza de costumbre. Un bocado de arroz, un sorbo de sopa miso, un trocito de encurtido. Afuera, el viento sacudía suavemente las cortinas de papel, y dentro, la vela sobre la repisa temblaba con una luz incierta. Hoy vi al señor Tanaka, murmuró Kaito. Me regaló un pájaro de madera para Yui. Es un buen hombre, respondió su madre, bajando la mirada hacia su plato. Siempre ha tallado cosas hermosas. Y también hablé con Midori. ¿Sí? Kaito asintió, con una timidez que no era nueva. Me dijo que iba a dibujar un sueño. Su madre dejó los palillos sobre el plato con delicadeza, como si no quisiera romper la magia del momento. A veces, los sueños quieren ser guardados antes de que el mundo los olvide. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como el vapor que aún se escapaba del arroz caliente.
Kaito pensó en muchas cosas que quería decir, pero las guardó. Sentía que el tiempo se encogía, que algo lo apretaba por dentro, pero también sabía que no debía romper la calma. No esa noche. «¿Papá?», preguntó de pronto. «Vendrá al amanecer», respondió ella. Dijo que pasaría por el templo primero. Quizás se cruce con Midori. Ambos sonrieron, suaves. Luego, terminaron su comida. Recogieron los platos en silencio y apagaron la vela. Kaito miró a su hermana dormir. Besó su frente. Le colocó bien la manta y susurró, como quien lanza una plegaria al cielo: «Que mañana siga siendo así». La casa dormía, envuelta en sombras dulces y respiraciones lentas. Kaito se había acostado, pero aún no dormía. El tatami bajo su cuerpo crujía apenas con cada movimiento, como si le contara viejas historias en un idioma secreto. La noche parecía detenerse en los márgenes del tiempo. Las paredes respiraban, y la madera, tibia todavía por el calor del día, guardaba los suspiros del verano. Junto a su futón, sobre una pequeña repisa, descansaba una caja de madera oscura. Kaito la abrió con delicadeza. Dentro había un puñado de cartas escritas a mano. Algunas eran de su padre, enviadas desde bases militares distantes. Otras, de su primo en Tokio, llenas de dibujos y bromas tontas. Había también una carta sin abrir, con el sello aún intacto, y una que él mismo había escrito, pero que nunca se atrevió a enviar. Era para Midori. La había escrito hacía meses, una noche parecida a esta, cuando el viento susurraba y la luna parecía más cercana. La carta hablaba de cosas pequeñas, de las tardes en la escuela, de sus dibujos, de lo mucho que le gustaba verla reír, aunque él fingiera no mirarla. Y al final, una frase que había tachado y vuelto a escribir muchas veces: «Si el mundo fuera distinto, caminaría contigo cada día». La había guardado ahí, entre otras cartas, pensando que algún día, con valor, se la daría. Pero los días pasaban, y las palabras se quedaban. Esta noche, sin embargo, algo se sentía distinto. No por urgencia, sino por certeza, como si dentro de él algo supiera que todo lo no dicho debía liberarse, aunque fuera solo sobre el papel. Kaito tomó una hoja nueva, mojó el pincel en la tinta y comenzó a escribir una última carta. No tenía destinatario claro. No era para su padre, ni para Midori, ni para nadie en particular. Era para el futuro, para un día que quizás no llegaría, para una voz que quizás nunca la leería, pero aún así la escribió. Contó cómo era Hiroshima esa noche, tranquila, hermosa, llena de vida en cada esquina. Describió el río y sus carpas, las luciérnagas, el templo, el aroma del té, la risa suave de su hermana dormida. Y dijo que si alguna vez alguien encontraba esa carta, quería que supiera que allí, en ese instante, todo había sido paz, que la ciudad, por un momento, había brillado desde dentro, como una luciérnaga, como un sueño. Firmó con su nombre, enrolló la carta con cuidado y la guardó dentro de la caja, como quien siembra una semilla en la oscuridad. Luego se acostó, tapándose hasta el pecho, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía dormir sin preguntas. La casa estaba sumida en un silencio profundo, uno que solo conoce en las horas finales de la noche, cuando el mundo entero parece suspendido en un aliento quieto. Kaito no dormía del todo. Flotaba en ese estado entre la vigilia y el sueño, donde los pensamientos se deslizan lentos y las emociones se diluyen como tinta en el agua. Había dejado la puerta de papel ligeramente abierta, y desde su futón podía ver una porción del cielo. Un rectángulo oscuro tachonado de estrellas que titilaban como si alguien, en lo alto, encendiera y apagara luces con ritmo de corazón. El tatami bajo su cuerpo tenía aún el aroma del verano, un perfume tenue de paja seca, de calor contenido. Y el aire que entraba desde el jardín traía consigo la fragancia del jazmín y el murmullo lejano del río. Kaito observaba las estrellas sin pensar, solo sentía. Eran tantas,
tan lejanas, y sin embargo, parecían mirar hacia abajo con atención, como si también ellas quisieran recordar esa noche. Pensó en el universo y su infinitud, en cómo todo podía cambiar de un momento a otro, y en lo mucho que uno da por sentado. El calor de una cena, la risa de una hermana, el roce de una conversación sincera bajo un cielo encendido por luciérnagas. Pensó en Midori, en su último dibujo, en la forma en que sus palabras flotaban como pinceladas de aire. Pensó en su padre, caminando quizás ahora mismo hacia el templo, con los pasos lentos de quien vuelve con historias nuevas. Y entonces, muy quedamente, susurró para sí mismo: ¿y si mañana no existiera? El pensamiento no lo asustó. No era una pregunta nacida del miedo, sino de esa lucidez que llega cuando la mente se suelta, cuando el alma habla sin palabras. Kaito no esperaba una respuesta, y sin embargo, en ese instante, una estrella fugaz cruzó el cielo. Fue un destello leve, como una caricia, tan breve que podría haberse confundido con un parpadeo, pero él lo vio, y al verla desaparecer, sonrió. «Gracias», murmuró. Mientras el mundo seguía su curso invisible hacia la primera luz, Kaito cayó suavemente en el sueño. Un sueño profundo, cálido, sin bordes, como si el tatami hubiera desaparecido, como si la gravedad se hubiera rendido por completo. Se encontró caminando entre hojas que flotaban en el aire. No era un bosque, ni una ciudad. Era un jardín suspendido, colgado del cielo mismo, donde las flores no crecen en la tierra, sino en hilos invisibles de viento. Los árboles no tenían raíces, sino luces enredadas como luciérnagas que respiraban. Y el suelo, si podía llamarse así, era un espejo de agua que no mojaba, pero reflejaba los pensamientos más hondos. Kaito caminaba descalzo, y cada paso dibujaba ondas suaves bajo sus pies, como si el mundo respondiera a su andar con dulzura. Desde el fondo del jardín llegaba un sonido conocido, una melodía tocada con flauta de bambú, lenta, circular, sin principio ni final, y al seguirla, vio a alguien sentada bajo un árbol transparente. Era Midori. Ella dibujaba, con pincel de luz, sobre un lienzo que flotaba entre nubes. Su rostro era el mismo, pero sus ojos parecían contener estrellas. Al verlo, sonrió. «Este es el mundo del que te hablé», dijo, «donde los árboles caminan y los ríos cantan». Kaito se sentó a su lado. No hacía preguntas. No necesitaba. Midori le ofreció un pincel. Él lo tomó y, sin saber cómo, comenzó a pintar el aire. Dibujó a Yui bailando con carpas doradas, a su madre preparando té bajo una cascada de pétalos, a su padre sonriendo entre cerezos que nunca perdían sus flores. Cada trazo cobraba vida y el jardín se expandía, hasta que, en la distancia, un murmullo nuevo llegó, un eco leve, grave, como si algo se acercara desde el otro lado del tiempo. Midori detuvo su pincel. Kaito también. «Es hora», susurró ella. «¿Hora de qué?» Ella no respondió. Solo lo miró con ternura infinita, como si lo abrazara sin tocarlo. El jardín comenzó a deshacerse, no con violencia, sino con la lentitud de un sueño que se va retirando con las olas. Kaito quiso aferrarse al instante, pero sus dedos ya no sostenían el pincel. La luz se apagaba, y la música, poco a poco, se desvanecía. La primera luz del amanecer comenzaba a colarse suavemente por las rendijas de la casa. Esa luz temprana, pálida y lechosa, no traía aún el calor del sol, pero anunciaba el principio de algo. Un nuevo día, una nueva página, una última canción. Kaito abrió los ojos con lentitud. No recordaba del todo su sueño, solo retazos flotantes, flores suspendidas, el rostro de Midori brillando desde el interior y un jardín que no tocaba el suelo. Se sentó sobre el futón. El silencio de la casa era completo, pero no era vacío. Era el tipo de silencio que precede a las primeras notas de una canción. Desde la habitación contigua, su madre entonaba una melodía. Era una canción vieja, de esas que las mujeres aprendían de sus abuelas.
cantadas mientras lavaban ropa o esperaban a alguien al caer la tarde. La voz era baja, casi un murmullo, pero se deslizaba por las paredes de papel de arroz con la delicadeza de una brisa, una canción sin letras. Solo una tonada que hablaba de ciclos, de volver a empezar, de sostener la esperanza aunque el mundo tiemble. Kaito cerró los ojos de nuevo. Yui aún dormía, abrazada al pájaro de madera. La sombra de la lámpara dibujaba una figura redonda en la pared. Todo parecía perfecto, inalterable. Se levantó sin hacer ruido. Deslizó la puerta y vio a su madre arrodillada junto al altar pequeño de la casa, cambiando las flores marchitas por unas frescas. Una ramita de pino, un poco de arroz, una taza de té nuevo. Ella lo miró y sonrió. Él no dijo nada, solo se arrodilló junto a ella, y juntos ofrecieron una última oración al día que nacía. En algún lugar lejano, una campana comenzó a sonar. El templo despertaba. Los pájaros cantaban, el río murmuraba, y desde las ventanas abiertas entraba la música leve del viento entre bambús. Aunque el sol aún no había cruzado por completo el horizonte, algo se agitaba en el corazón de Hiroshima, una pulsación sutil, una sensación de que el aire contenía algo distinto. Kaito caminó hasta el jardín trasero, donde las piedras estaban aún frescas por la sombra de la noche. Su madre preparaba el desayuno, y Yui comenzaba a despertarse, murmurando palabras suaves entre sueños, como si conversara con algún espíritu amable del mundo onírico. La ciudad no hacía ruido. Todo lo que se escuchaba eran sonidos de vida simple, el roce de escobas en las veredas, el canto de los grillos que se resistían al amanecer y los pasos de los primeros trabajadores que cruzaban los puentes de madera. Pero en medio de esa calma, algo distinto se filtraba. Un eco antiguo, una vibración que no venía del suelo, sino de lo profundo del tiempo. Kaito se volvió hacia la calle, y entonces lo vio. Una figura caminaba sola, con paso firme, cruzando lentamente frente a su casa. Era su padre, vestido con su uniforme ya algo gastado, con la gorra en la mano y el rostro sereno. Lo reconoció incluso antes de verlo por completo, porque hay presencias que uno siente antes de confirmar. Kaito corrió a su encuentro. Su padre lo abrazó con fuerza, como si al tocarlo pudiera conservarlo para siempre. «Llegaste temprano», dijo el muchacho con la voz contenida. «No quería perderme este amanecer». Entraron juntos. Yui se lanzó a sus brazos con una alegría que llenó toda la casa. La madre los observaba desde la cocina, con lágrimas que no cayeron, pero que temblaban en los bordes de los ojos. Se sentaron a desayunar. El arroz aún humeaba. El miso tenía el sabor perfecto. Y en medio de esa comida sencilla, Kaito observó las manos de su padre, manos fuertes, gastadas, pero que temblaban apenas, como si sintieran lo mismo que él había sentido toda la noche, que algo, invisible aún, se aproximaba. «¿Qué harás hoy, hijo?», preguntó su padre rompiendo el silencio. «Iré al templo», respondió él. «Quiero ver a Midori antes de que dibuje». Su padre asintió, y después de unos segundos agregó: hazlo todo. Hazlo con el corazón». Kaito no entendió del todo, pero guardó esas palabras, como quien guarda una vela encendida antes de entrar en la oscuridad. El reloj marcaba las 7:45 de la mañana. El sol comenzaba a trepar, pero aún no bañaba por completo los tejados de Hiroshima. Esa luz dorada, tenue, todavía parecía jugar a esconderse entre los edificios bajos, como si no quisiera interrumpir la perfección de ese instante. Kaito salió de casa con pasos suaves, cruzando el umbral con una mochila ligera al hombro, el cuaderno de kanji aún dentro, y en el bolsillo, el dibujo de Midori que había encontrado en el templo. La brisa de la mañana era clara, fresca, limpia. No traía promesa alguna de tormenta. Al contrario, parecía perfumada con esperanza. Con el aroma de las calles recién barridas, el sonido de las risas suaves de niños que jugaban con pequeñas peonzas de madera, y el canto lejano de una mujer vendiendo tofu desde su bicicleta. La ciudad vivía,
Sin sospecha, sin temor, Kaito pedaleaba despacio por el camino que lo llevaría al templo. Pasaba por casas de papel de arroz, por jardines cuidados con esmero, por tiendas que abrían sus cortinas aún somnolientas. Una anciana regaba sus plantas y le saludaba con una inclinación leve de cabeza. Un perro bostezaba desde la sombra. Y el cielo era el más puro azul que se pudiera imaginar. Todo tenía una claridad que dolía un poco al mirarla, como si el mundo, justo antes de partir, quisiera mostrar su mejor cara. Kaito se detuvo un instante en el puente. Desde allí podía ver el río reflejando el cielo como un espejo sin fondo. Las carpas rojas aún nadaban. La vida seguía su curso con una belleza inocente, como un poema que aún no sabe que será interrumpido. Una ráfaga de viento pasó a su lado. Era fresca, repentina, como un suspiro largo, como un aviso sin palabras. Y por un momento, Kaito sintió que debía decir algo, algo que no sabía, algo que no entendía. Miró al cielo, y en ese cielo azul, puro, despierto, una pequeña nube comenzaba a formarse. Pequeña, blanca, lejana, nada más. La brisa sopló de nuevo, una brisa antes del amanecer verdadero, ese que no vendría. Y entonces, a las 8:15 de la mañana, cuando Hiroshima respiraba en calma, cuando las teteras aún humeaban en los hogares, cuando los estudiantes como Kaito caminaban sin prisa y las madres colgaban la ropa limpia al sol, algo descendió. No fue un ruido, fue silencio, un instante suspendido, un suspiro contenido por el universo, y luego, luz. Una luz que no venía del sol, ni del fuego, ni de vela alguna. Era una luz que no pertenecía a este mundo. Un estallido blanco, puro, atronador, imposible. No se escuchó al principio, porque el sonido venía detrás, como un eco tardío de una herida invisible que ya se había abierto. Kaito apenas alcanzó a levantar la mirada. Sus ojos, que antes habían admirado luciérnagas y estrellas, se encontraron con un destello imposible. Una esfera de fuego que creció como un segundo sol, más brillante que todo lo conocido, devorando el cielo, partiendo el aire, deteniendo el tiempo. Las casas temblaron, el río hirvió, las sombras se borraron, y todo lo que era vida, todo lo que era rutina, sueño, costumbre o historia, quedó atrapado en ese instante imposible. La bicicleta de Kaito voló. El aire se volvió cuchilla, y en el centro de esa luz el mundo dejó de ser. Midori en el templo, con su pincel suspendido, Yui con el pájaro de madera entre las manos, el señor Tanaka en su banca junto al canal. Todos fueron envueltos por esa luz que no era el sol. Y Hiroshima ardió sin gritar, porque no hubo tiempo, solo luz, solo silencio. El mundo ya no era mundo. No quedaban campanas, ni carpas en el río, ni tejados de madera, ni canciones desde cocinas. No quedaban luciérnagas, ni faroles colgando, ni niños jugando con peonzas en las veredas. Solo un polvo espeso que flotaba sin rumbo, como si el aire mismo hubiera olvidado moverse. En medio de ese silencio absoluto, el tiempo dejó de avanzar. No se detuvo con estruendo, se desvaneció, como el último hilo de humo que sale de una vela extinguida. Kaito ya no sentía su cuerpo. No sabía si sus pies tocaban el suelo, no sabía si respiraba. Solo flotaba en un espacio sin nombre, donde el calor era memoria, donde la luz se había vuelto sombra, y donde la tierra ya no era tierra. Frente a él, como en un sueño roto, la imagen del templo parpadeaba, desnudo, abierto, como si hubiese sido arrasado por un aliento antiguo y cruel. Las columnas se inclinaban, las campanas habían dejado de colgar, y el dibujo de Midori, el último, flotaba entre restos de papel ennegrecido, su trazo final difuminado, como si el viento lo hubiera intentado proteger. Todo lo que había sido, todo lo que tejía la vida, estaba suspendido, en ruinas, en ceniza, en espera de algo que ya no llegaría. Y sin embargo, en ese vacío inmenso,
Una sensación leve persistía, como un suspiro, como una pregunta sin boca. ¿Dónde están? ¿Dónde quedó la risa de Yui, la voz de su madre, las manos de su padre al servir el arroz? Kaito cerró los ojos, aunque ya no supiera si aún los tenía, y en esa oscuridad sin cuerpo, sintió la presencia de todos ellos, no como cuerpos, no como recuerdos, como esencia, como luz que no puede borrarse. Y entonces entendió. El tiempo, aunque detenido, aún guardaba memoria, y esa memoria viviría en el silencio, en cada pétalo que alguna vez cayó, en cada palabra que se dijo con amor, en cada mirada cruzada bajo un cielo estrellado, porque hay cosas que ni siquiera la destrucción más brutal puede borrar, y así, en lo invisible, Kaito aún existía, como sombra, como eco, como un fragmento flotando entre lo que fue y lo que nunca volvería a ser. Del centro de la nada, cuando ya no quedaba cielo ni suelo, ni tiempo que contar, comenzó a vibrar algo, leve, sutil, como el retumbar de una campana que, aún rota, no ha olvidado su canción. Ese eco no venía de la explosión, no venía de los escombros ni del fuego, era más antiguo, más profundo, y de algún modo imposible, más humano. Era el eco de las cosas que se negaban a desaparecer, el eco de las risas que habían vivido en las calles, de las cartas escritas a mano, de los dibujos de Midori flotando en los márgenes de los sueños. Era la voz del té compartido, del arroz servido con cuidado, de las pisadas que cruzaban el puente al amanecer. Kaito lo sentía, no con los oídos, sino desde dentro, como si su alma, rota pero despierta, resonara con todas las demás, millones de almas, alzándose en lo invisible, cantando sin palabras lo que la historia jamás podría escribir. Era el eco de lo que fuimos, y de lo que aún somos. Y en ese eco, Kaito volvió a verlos, a Yui, danzando con su conejito en un campo que no ardía, a su madre, vertiendo té sin apuro, bajo un cielo sin ceniza, a su padre, tallando un ave de madera junto al señor Tanaka, que reía como un niño. Y Midori dibujaba, esta vez no sobre papel, sino sobre el aire mismo. Cada trazo suyo daba forma a un mundo nuevo, uno donde Hiroshima no terminaba, sino que comenzaba otra vez más allá de la memoria, donde las flores crecían desde el alma, y las casas eran de luz, y los templos cantaban. Kaito se acercó. Ella lo vio, y le ofreció un pincel invisible. ¿Quieres pintar conmigo? Y sin pensar, él asintió, porque entendía que en ese eco, aunque el cuerpo ya no estuviera, la vida aún respondía con arte, con amor, con todo aquello que ni siquiera la bomba pudo llevarse, y así, en ese rincón sin tiempo, Hiroshima volvía a florecer, en forma de canción, en forma de recuerdo, en forma de un eco que todo lo cambia. No quedó nada. No edificios, no nombres, no relojes marcando la hora. Solo un silencio blanco. No era ausencia de sonido. Era otra cosa. Una quietud total, como si el mundo hubiera inhalado profundamente y no se atreviera a exhalar. Las calles de Hiroshima se desdibujaron. Los tejados, las escaleras, las cartas, los cuadernos de kanji, las bicicletas, las carpas del río, el cuenco de té verde aún tibio. Todo flotaba ahora en una dimensión distinta, hecha de recuerdo, hecha de alma, y en ese silencio, la vida no desapareció. Cambió de forma, se volvió susurro entre los cerezos que aún soñaban con florecer. Se volvió nube que cruzaba el cielo sin mirar atrás. Se volvió la brisa que roza los templos reconstruidos y hace sonar campanas nuevas en honor a las antiguas. Kaito ya no era cuerpo, pero era parte de algo mayor. Era la mirada que perdura, la ternura que persiste, el trazo invisible que Midori continúa, dibujando mundos que ningún fuego puede quemar. Yui, en algún lugar del todo, seguía riendo. Su conejito de trapo era ahora una estrella pequeña, girando en la órbita de los que aún aman. El padre, la madre, el señor Tanaka,
Todos estaban, no como antes, no donde estaban, pero sí como energía, como fragancia, como eco eterno. ¿Y Hiroshima? Hiroshima se volvió un poema sin final, uno que no se lee con los ojos, sino con la piel del alma. Uno que se susurra al viento, cuando alguien, en alguna parte del mundo, cierra los ojos y dice, recuerdo. Entonces, el silencio blanco canta, con voz leve, con voz viva, y el mundo, por un instante, sueña.